Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión el episodio va a tener un formato muy distinto. De hecho, no ha sido un capítulo grabado intencionalmente como todos los anteriores, sino que es la grabación de una plática que compartimos con los hermanos del Ministerio de Sanación Dosis, que se dedican a la sanación interior por medio de la oración, por medio de la intercesión, a través de retiros y últimamente en este tiempo de pandemia a través de asambleas en línea. Les recomiendo muchísimo que sigan a este ministerio. Lo pueden encontrar en Instagram como ministerio.dosis o en su canal de YouTube Ministerio de Sanación Dosis. Y bueno, lo que les voy a compartir a continuación es un tema de interés actual. Vamos a hablar de algunas prácticas comunes que pueden dañar el espíritu, tales como los horóscopos, el esoterismo y algunas otras que vamos a mencionar, que a primera instancia pudieran parecernos compatibles o que pueden convivir con la fe cristiana. Sin embargo, hay algunos fundamentos que daremos a conocer, con los cuales podremos entender que aquella persona que se considera practicante del cristianismo, del catolicismo, pues debiera evitar para que pueda tener una mejor relación con Dios y que a la mejor sin intención estas prácticas nos vayan alejando de en ese Dios que es bueno, providente, generoso, como un padre siempre atento con sus hijos. Entonces, comenzamos. Me gustaría hacer una muy breve recapitulación de la asamblea anterior, en donde nuestro hermano Luis Carlos González nos hablaba del camino cristiano hacia la felicidad. Cómo en contraste con el mundo nos presenta también 1000 caminos para encontrarla, y sin embargo todo lo que el mundo nos presenta es efímero. Y no sé si han visto alguna vez estas cápsulas de vidrio o acrílico en donde entra una persona y empiezan a volar billetes. Y ahí estamos viendo a ver qué billete se nos pega, ¿no? Puedes ponerle el nombre que quieras a ese billete: reputación, trabajo, cualquier proyecto realizado, cualquier tipo de éxito. Y aquí vale la pena hacer una aclaración para no confundirnos. No significa que estas cosas sean malas, no significa que todo esto no nos genere un cierto grado de felicidad, de alegría, de plenitud o de satisfacción, sino que el problema es cuando pretendemos que estas cosas ocupen el lugar que le corresponde al Creador. Nosotros hemos sido creados con una sed infinita. Tenemos un pozo infinito que solo aquel quien es lo infinito es capaz de saciar. Jesús nos lo revela en el Evangelio, que este reino, esta riqueza, esta agua inagotable, vale la pena pelear por ella, como esa perla preciosa, ese tesoro donde vale la pena poner el corazón. Y Jesús lo comparte. ¿Cómo logramos esto? Dice: yo soy ese camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es una cita muy conocida del Evangelio de Juan en el capítulo 14. Si todo está muy claro, pues, ¿cuál es la dificultad, no? Y hablando de estas tres palabras, yo soy el camino, es porque Cristo no es solo la meta, Cristo camina con nosotros. Y no solamente eso, al ser camino pisamos sobre Él. Él es nuestra roca, Él es nuestro soporte. Como dice el Salmo 18, mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Hace que ese camino sea más ligero. Como lo dice Mateo en el capítulo 11:28, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Dice Cristo: yo soy el camino y la verdad, esa verdad que nos hace libres, libres de los criterios del mundo, nos da una perspectiva objetiva de quiénes somos y cuál es nuestro propósito, por medio de la acción del Espíritu Santo. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, no se amolden a los criterios de este mundo,
Al contrario, déjense transformar y renovar a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Una nueva vida en el Espíritu, en donde Dios con el bautismo nos da esa vida eterna como una fuente inagotable que brota de la llaga de su costado en la cruz. Y como ahorita les decía, pues parece estar todo muy claro, ¿no? Pero hay algo que a veces nos falta tomar a consideración, y esto tiene que ver con la perspectiva que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad que nos rodea. Muchas veces, aunque tal vez somos practicantes de la fe y estamos en una búsqueda constante de Dios, se nos olvida que somos habitantes de la tierra, pero ciudadanos del cielo. Y hay dos citas bíblicas que lo reflejan de una manera bastante clara. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, dice: yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los apetitos carnales que luchan contra nuestra alma. Pedro nos invita a tener esta perspectiva, que en donde si realmente habitamos aquí, estamos de paso, somos peregrinos. Nos espera, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, una ciudadanía que está en los cielos. Y ser ciudadano no es lo mismo que ser habitante. Una ciudadanía me da una pertenencia, me da una patria. Yo tengo una ciudadanía mexicana, tengo un acta que avala que tengo aquí mi hogar, y a lo mejor yo puedo vivir 5, 10, 20 años en otro país sin dejar de ser ciudadano, porque la ciudadanía es algo que me enraiza con el lugar, con la tierra de donde soy. De la misma manera, lo dice Ignacio Larrañaga, ¿cuál patria? La patria es el Padre, y eso es a lo que estamos llamados, vivir un día en esa dinámica de la vida trinitaria, la posesión simultánea de la vida interminable, como lo diría el filósofo Boecio. Ser ciudadanos del cielo significa saber que Cristo nos ha dado una identidad que ha nacido de lo alto. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Y es una vida eterna que ya desde ahora estamos viviendo. Vivimos las primicias de la vida eterna, como aquel enamorado que no se aguanta y adelanta un regalo. Cristo, en su desbordamiento, se nos da y nos entrega esta vida sobrenatural, la gracia de Dios, la comunión íntima con Él, por medio de la Eucaristía. Y esta perspectiva, en donde nos sabemos caminantes de horizontes eternos, inclusive hay algunos santos que llegan a vivirla de tal manera que experimentan el cielo en la tierra, como algunos santos que llegan a vivir la llamada visión beatífica, que hace exclamar a mujeres como Teresa de Ávila, quien dice: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Hemos sido creados, lo digo nuevamente, para horizontes eternos. Y Pablo lo dice de una manera enérgica y contundente en su carta a los Filipenses: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pablo tenía muy claro que se sabía ciudadano del cielo y no sabía qué quería más. Por un lado ya deseaba estar con Cristo, pero por otro lado quería seguir llevando su palabra a otras partes. Cuando por la gracia de Dios y por nuestros esfuerzos, nuestra disposición a esa gracia, podemos darnos de esta perspectiva de eternidad, en consecuencia, de una manera más acertada vamos ponderando lo que es más importante y lo que no es tan importante. Entonces, para ir caminando hacia esa felicidad que se nos ofrece, hay que tener en cuenta esta perspectiva. Y para seguir avanzando en esta reflexión, antes de llegar a las prácticas que dañan nuestro espíritu, es importante saber que nos guste o no, estamos en una constante batalla. Lo escuchamos en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra
los principados y potestades contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal. Y si no caemos en cuenta de que cada día es una lucha, como en cualquier guerra, nos va a caer una bala directa, una bala perdida, o va a salir un francotirador y ahí vamos a quedar, ¿no? Esta guerra implica estar alertas, dice la carta primera a los Corintios, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Hasta parece como un grito de guerra. Y esta guerra no solo se manifiesta en esta lucha espiritual que el tentador busca siempre con estas trampas para hacernos caer, sino que también caemos por nuestra propia debilidad causada por esta concupiscencia, resultado del pecado original, y también por este mundo deslumbrante que nos seduce constantemente. Y que no se trata de que el mundo sea malo en sí mismo, sino que el mundo a veces pretende desplazar a Dios de su lugar. Y a veces todavía peor, el enemigo busca infiltrarse, como dice la segunda carta de los Corintios. Su táctica no debe sorprendernos porque el mismo Satanás se disfraza de un ángel de luz y nos presenta como a Eva, le presenta la manzana, nos presenta de manera engañosa cosas buenas. Y a esto vamos a ir llegando al tema del día de hoy. Para poder hablar de estas prácticas que dañan el espíritu, vale la pena que hagamos una comparación con el Éxodo. Como muchos de ustedes recordarán, el Éxodo es ese periodo de tiempo en donde el pueblo de Israel es liberado por Dios de la esclavitud de Egipto. Y vamos a tratar de imaginarnos cómo nuestra vida puede parecerse a ese Éxodo. Así como los israelitas vivían siendo esclavos del faraón, nosotros podemos llegar a vivir presos de ciertos vicios, de ciertos pecados en los cuales caemos una y otra vez, y parece que estamos siendo dominados, y en efecto podemos llegar a estar dominados por el pecado, por el enemigo. Y Dios libera a su pueblo del faraón para conducirlo a la tierra prometida. Pasan de la esclavitud a la libertad, así como Cristo nos hace pasar de la esclavitud del pecado y la muerte eterna a la vida de la gracia, a la vida eterna. Y otra manera en que podemos ir comparando este episodio del Éxodo es con estos pactos y estas alianzas. Dios no solamente nos libera, sino que nos promete una fidelidad entera y eterna. Recordamos cómo los israelitas, justo la noche antes que iban a ser liberados, hacen un pacto con Dios, sacrifican un cordero, se alimentan del cordero y con la sangre del cordero sellan, rocían los marcos de las puertas. Así nosotros también, por medio del sacrificio de Jesús, nos alimentamos de ese cordero de Dios y somos sellados por su sangre que nos protege del enemigo y nos redime. De la misma forma que los israelitas pasan por en medio del Mar Rojo y después el Mar Rojo vuelve a la normalidad, tapando al ejército de Egipto que estaba en persecución a los israelitas, así también nosotros por medio del bautismo somos liberados de las garras de Satanás, como lo dice la vigilia pascual al momento de bendecir el agua. Dios, que hiciste pasar a pie por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Hay muchas maneras en que podemos comparar nuestra vida con el Éxodo. Y la siguiente es que los israelitas estuvieron caminando 40 años, peregrinando antes de llegar a la tierra prometida. Durante ese periodo de tiempo Dios muestra su amor, su poder, su fidelidad. Durante ese periodo de tiempo los israelitas también pasaron por pruebas, adversidades, escasez, pero también por tentaciones y caídas. Y aún así Dios mostraba su misericordia y Dios camina en medio de ellos y aparece esta arca de la alianza en donde está el cetro de Aarón, las tablas de la ley, el pan del maná, así como nosotros caminamos
con la Eucaristía. Y no solo con la Eucaristía que siempre nos alimenta, sino también del lado del arca de la alianza que es María su madre, junto con los santos. Tenemos un arsenal que nos hace peregrinar hacia nuestra tierra prometida, y también nosotros, de la misma manera que los israelitas, pasamos por pruebas, pasamos por escasez, pasamos por esta incertidumbre que nos hace tener esta tentación de a lo mejor quejarnos con Dios y decir como el día de Masá del pueblo de Israel, que es el día en donde se quejaron de Dios y le preguntan a Moisés, a ver, ya dinos la verdad, ¿está Dios con nosotros o no? A pesar de que habían visto las grandes obras de Dios, los israelitas llegan a dudar de la presencia de Dios en medio de ellos. Y así nos puede pasar a nosotros, a pesar de que Dios se manifiesta de muchas maneras y seguramente tenemos estos recuerdos de estas bendiciones y gracias recibidas, podemos llegar también a decir, a ver, Dios, ¿estás conmigo o no? Y aquí viene el meollo del asunto, de lo que sucedió con el pueblo de Israel y lo que nos puede suceder a nosotros para dar pie a hablar concretamente de estas prácticas que dañan el espíritu, nuestra relación con Dios. Dice el libro del Éxodo, capítulo 32. Hubo una vez en donde Moisés estuvo en el Sinaí con Dios y el pueblo le dice a Aarón, fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros porque no sabemos qué le haya pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Hacen un becerro de oro y a la mañana siguiente ofrecen sacrificios. El pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para divertirse, o como dice en otras traducciones, se levantó para regocijarse. ¿Qué sucede? Primero fabrican un ídolo, después le rinden honor, le ofrecen sacrificios y posteriormente llegan a otros pecados a partir del primero. ¿Qué tiene que ver esto con la actualidad? Muchas veces nosotros, al sentir esta ausencia de Dios o al necesitar esta seguridad visible y palpable, podemos recurrir a algunas prácticas que pueden darnos una sensación inmediata de certeza o de seguridad, cuando en realidad estamos desplazando el lugar que solamente le corresponde a Dios como aquel fiel providente que siempre camina por nosotros, con nosotros, para darnos lo que necesitamos. Entonces, la primera práctica que les voy a compartir es una muy conocida y a veces por curiosidad la leemos en una revista, en un periódico, en una página de internet, de repente tal vez en las redes sociales, y son los horóscopos. Los horóscopos tienen un origen en la astrología, y la astrología tiene un origen en las antiguas civilizaciones de Oriente, como Babilonia, Persia, Egipto e inclusive Mesopotamia. Pero hay que distinguir dos vertientes que tiene la astrología. Una es la natural, que es la madre de la actual astronomía, y la astrología judiciaria, de la cual desciende el tema de los horóscopos. Judiciaria, que se refiere a la palabra judicatura, como el ejercicio de juzgar, aquel que tiene una cierta autoridad. Y aquí quisiera hacer un paréntesis que creo que me parece interesante y vale la pena mencionar, porque hay algunas personas que han tomado este episodio de la Biblia, que es la Epifanía del Señor, para decir, oye, pero los magos de Oriente se guiaron de una estrella para llegar al Mesías, entonces la astrología pues debe ser compatible con el cristianismo. Pero esto no es verdad. Hay que distinguir cómo los magos de Oriente, que si bien por tradición se cree que eran estudiosos de la estrella, por eso siguen a la estrella de Belén, no veían a esa estrella como un elemento rector o que tenía un poder sobre los acontecimientos. Más bien la estrella glorificaba a Dios, como dice el cántico de Daniel, astros del cielo, bendecid al Señor. La estrella, probablemente en un acontecimiento extraordinario, brillaba de una manera especial, pero no para sí misma, brillaba para el Salvador, brillaba para mostrar a Dios como luz de todas las naciones. Gracias a la Epifanía,
es que los Reyes Magos llegan y Jesús se manifiesta a todas las naciones por medio de los magos de Oriente. Y como lo dijo el anciano Simeón, aquel niño es luz de todas las naciones y gloria para el pueblo de Israel. Entonces no hay ningún conflicto en lo que sucedió esa noche de Belén. Ahora bien, hablando un poquito más de los horóscopos, sabemos que son afirmaciones en donde se habla de la fortuna y de la suerte de las personas según su signo zodiacal. Y aunque no tiene un fundamento ni científico o de razón o de religión, mucha gente pues lo dan por sentado como verdad o pueden llegar a decir pues algo de cierto deben de tener. Y hay que hacer otra distinción. La astronomía nos revela que ciertamente el Sol, la Luna, inclusive algunos astros, calor, radiación y gravedad pueden tener influencia en cambios meteorológicos, de clima, etcétera, y estos a su vez pudieran llegar a afectarnos en cuanto a estado de ánimo y por consiguiente influir en nuestras acciones, pero es muy diferente la afirmación en que los astros, que son criaturas en cuanto a que son creadas por Dios, las estrellas y los astros, tengan un poder sobrenatural para determinar el destino, el futuro, la fortuna de los seres humanos. Como un dato que me llamó la atención y se los comparto, ¿cómo podemos pensar que estrellas que forman constelaciones y que están a miles de años luz o más puedan tener alguna especie de influencia en cuanto a nuestro destino? Por ejemplo, la estrella más cercana a la Tierra está a 4 años luz. Si viajáramos en una nave de la NASA, que no sé cuál es la velocidad promedio de una nave de la NASA, pero tardaríamos 140,000 años en llegar a la estrella más cercana. Entonces es una realidad cósmica separada de nosotros, en donde realmente no hay ningún argumento sólido para decir que tengan una autoridad sobre nosotros. Ahorita, más adelante, vamos a hablar de qué manera dañan nuestro espíritu. Ahorita voy a hablar ahora de otra práctica que son las supersticiones. ¿Quién no ha escuchado pues el gato negro, el espejo que se rompe, este piso 13 que no hay en muchos edificios, cuarzos, amuletos, etcétera? O estas supersticiones de acción, ¿no? Enterrar un cuchillo para que no llueva, pasar la sal arrastrándole la mesa porque si la pasas al aire, pues la mala suerte, tocar madera, usar ropa interior de cierto color, salir con una maleta en Año Nuevo. Hay una cantidad muy grande de prácticas que ciertamente no se hacen con una mala intención o tal vez se hacen con cierta inocencia o hasta de alguna manera puedan formar parte de la cultura popular. Dice, sin embargo, San Agustín, tocas la primera cuerda, aquella con la que damos verdadero culto a Dios, y cae por tierra la bestia de la superstición. Por lo tanto, la superstición se opone a la religión. ¿Y qué sucede? Al final de cuentas, aunque no sea nuestra intención desplazar a Dios de la vida, estamos dando a estos objetos, a estos acontecimientos, una cierta carga de poder en cuanto a que de alguna manera yo determino que ese gatito, a lo mejor cachorrito, pero de color negro, pues va a traerme algún mal. ¿En quién Dios estamos creyendo, verdad? Entonces, regresando al Éxodo y a las precariedades que suceden en los desiertos y nos pueden suceder a nosotros en la vida cotidiana, esta escasez, este silencio de Dios que muchas veces nos va carcomiendo por dentro, estas pruebas de fe, de alguna manera nos hace necesitar algo tangible, algo que en ese momentito ya toqué madera, ya descansé, ¿verdad? Todo bien. Y se trata de que dejamos de darle culto a Dios como Él lo merece, hablaremos de esto un poquito más adelante. Y el Papa Francisco, en una audiencia reciente el 8 de agosto, lo dice muy claramente.
El desierto es el lugar en el que reinan la precariedad, la falta de seguridad, donde no hay nada, falta el agua, la comida y el amparo. Esta inseguridad genera en el hombre ansiedades primarias y nos puede llevar a buscar una religión casera. Si Dios no se deja ver, lo dice entrecomillado, pues nos hacemos un Dios a la medida y pone en evidencia que frente al ídolo, frente a lo que mis sentidos pueden palpar, no hay riesgo de una llamada a salir de mi propia seguridad. La falta o la necesidad de esta seguridad lleva a Aarón a crear un becerro que en aquel entonces era un signo o símbolo de fecundidad, de abundancia, de energía y de fuerza, y hecha de oro, por lo tanto, representación por excelencia de la riqueza. Dice el Papa Francisco, estos son los grandes ídolos, el éxito, el poder, el dinero. El becerro de oro es el símbolo de todos los deseos que dan una ilusión de libertad. En cambio esclavizan porque el ídolo siempre hace lo mismo, esclavizarlos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una doble idolatría. La primera es cuando el éxito, el poder o el dinero, que como ya lo mencionamos no son malos en sí mismos, pero cuando esto ocupa el lugar que solo corresponde a Dios, empezamos de alguna manera a idolatrar el éxito, a idolatrar el poder o el dinero. La segunda es que ese éxito, ese poder, esa seguridad económica o fortuna, no se la pedimos a Dios, sino que buscamos otro sustituto de providencia para tener esta sensación de seguridad, fortuna y abundancia, como ya lo mencionamos, ¿no? Esta es como una independencia directa o indirecta ante Dios, como diciendo, ya no me haces mucha falta, tengo otros medios para traer a mi vida lo que quiero y lo que necesito. Vale la pena recordar un fragmento de la carta de Santiago en su capítulo 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Cuando nosotros recurrimos a este tipo de prácticas, nuestra libertad y esperanza sobre el futuro de alguna manera queda condicionada en menor o en mayor grado a lo que me dice dicha superstición, el horóscopo o la astrología que haya consultado. Vamos a otra práctica que, para hablarles de esto, que es el esoterismo, es importante saber varias realidades sobre el demonio. Y el demonio es tan real que Jesús lo menciona en repetidas ocasiones en el Evangelio y aparece desde la Escritura, desde el Génesis ya aparece este ser que busca alejarnos de Dios. El demonio, número uno, es el padre de la mentira. Engaña a Eva para convencerla de que el fruto prohibido es algo bueno para ella. A través de la mentira, el demonio genera enemistad entre los hombres. Número 2, transgiversa la palabra de Dios. Recordamos cómo Satanás, cuando tienta a Jesús en el desierto, cita la Escritura, el Salmo 91. Le dice Jesús, oye, ¿por qué no te tiras de aquí? Estaban en un lugar elevado. Le dice, tírate de aquí, que dice la palabra. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Los demonios, al ser ángeles caídos, siguen teniendo una naturaleza angélica, por lo tanto, una naturaleza muy superior a la nuestra. Por lo tanto, va a utilizar nuestra personalidad, circunstancias, necesidades que logre detectar para tornarlo en contra nuestra y engañarnos. No hay manera de vencer esta batalla si no es con la gracia y con la ayuda y el poder de Dios. El demonio, como siguiente punto, busca destruirnos. Si pudiera, nos destrozaría por completo, pero su poder está limitado por Dios. Dice la primera carta de Pedro, el diablo está como un león rugiente que anda rondando, buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué sucede? El esoterismo involucra actos como la ouija, la adivinación, magia negra, magia blanca, brujería, hierbas limpias, vudú, cualquier tipo de lecturas. Esto es lo que involucra el esoterismo. Y investigando un poquito, me he encontrado con un común denominador que afirman diferentes sacerdotes que son exorcistas,
como Antonio Fortea o el fallecido exorcista de la diócesis de Roma, Gabriel Amort, en donde el esoterismo abre las puertas al demonio para que actúe de una manera sobrenatural y pueda afectar en menor o en mayor grado nuestra realidad material. Es como un portal en donde podemos correr ese riesgo. ¿Y qué sucede? La búsqueda de estas respuestas que el esoterismo ofrece, predicciones, contacto con el más allá, implican una invocación de fuerzas, que se mencionan como invocación de fuerzas ocultas, como comúnmente se les llama. Y en ocasiones esta invocación, pues, merece que se lleguen a ciertos, a lo mejor, acuerdos en donde el demonio actúa de manera extraordinaria para, a primera instancia, conceder un favor o un beneficio. Pero en el momento en que se le da esa injerencia de acción por medio de estas prácticas, el demonio va a buscar la manera de lastimar y destruir. El demonio actúa de una manera ordinaria a través de las tentaciones. Sin embargo, cuando se le da pie y cabida, puede llegar a actuar de maneras extraordinarias a través de obsesiones, vejaciones, infestación y hasta posesiones. Pero no vamos a indagar mucho en este tema. Para esto necesitaríamos un sacerdote experto en esto, ¿verdad? Pero sí vale la pena mencionar para que nuestra perspectiva sea la correcta de acuerdo a nuestra fe. ¿Quiénes son las personas más expuestas a este tipo de situaciones? Pues son aquellas quienes comúnmente practican el espiritismo o peor, que formen parte de una secta satánica, que estas, bueno, realmente son prácticas menos comunes, no entran en este marco de prácticas comunes, pero vale la pena mencionarlas. Después, ¿quiénes corren riesgo? Pues las personas quienes consultan este tipo de cosas o participan en alguna sesión. Y esto no se trata de tenerle miedo al demonio. Al final el demonio es una criatura que está completamente por debajo del poder y la autoridad de Dios. Si una persona hace oración, practica los sacramentos, busca estar en gracia, está muchísimo más protegida por Dios que alguien que no lo está cuando hablamos de este tipo de prácticas. Y la palabra de Dios hace muchísimo sentido y lo dice con una claridad literaria. Dice en el libro del Deuteronomio, que en medio de ti no haya adivinos, ni nadie que consulte a los astros, ni hechiceros, que no se haya a nadie que practique encantamientos o consulte a los espíritus, que no se lleve ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas y precisamente por esta razón los expulsa delante de ti. El mensaje es muy claro, todas estas prácticas son incompatibles con nuestra fe. Y algo importante es saber, lo dice el Papa Francisco, Dios no se da a conocer en ningún momento a través de las prácticas ocultas. Dios se revela de una manera iluminada como el amor gratuito por medio de Jesucristo, la luz del mundo. Jesús vino para iluminar. Lo que está oculto está en las tinieblas. Y Cristo lo deja muy claro. Quien permanece en la luz permanece en la verdad. Vamos a hablar a otras de las prácticas en donde hay una infiltración más sutil a primera instancia del enemigo. Creo que muchos hemos escuchado estas dos palabras, el New Age o la nueva era. Tiene sus orígenes en el gnosticismo, que del griego significa como conocimiento, pero un conocimiento selectivo, como para algunos cuantos, para iluminados. ¿Qué sucede? Que en la segunda mitad del siglo XX el mundo está en una situación deprimente después de las primeras dos guerras mundiales, la guerra de Vietnam, y entra como que este argumento en donde la religión nos divide, son fronteras, vamos a buscar como que esta espiritualidad global, sin jerarquías, y aunque no lo parece a primera instancia, un lugar sin Dios. Pareciera ser esto algo como muy exagerado, pero es algo que esta tendencia nos va llevando poco a poco y ahorita les voy a explicar un poquito más por qué. El New Age es como un supermercado espiritual.
apoya numerosas filosofías y religiosidades, tanto de Occidente como de Oriente, y también involucra de repente ciertos ritos, supersticiones, o sea, el esoterismo de repente se involucra aquí, y el relativismo moral, puesto que no hay ningún fundador reconocido, no hay una estructura, no hay dogmas o mandamientos fijos, y se va como infiltrando en diferentes esferas de la sociedad. ¿De dónde viene esta palabra New Age? Se cree que se sustenta de que es una constelación zodiacal que determinan épocas y duración del tiempo. Por ejemplo, la era de Tauro fue 4230 años antes de Cristo, la era de Aries en el 2160 antes de Cristo, la era de Piscis en el año 0 de antes o después de Cristo, y la era de Acuario, que la fija como en el año 2026. Entonces, también el mismo sustento de la época misma, pues está sustentado en lo que ya hablábamos de una astrología judiciaria. Y tiene algunas etapas de penetración. Este primer argumento en donde les comentaba ahorita, la religión nos divide, vamos a buscar la paz, el amor de la tolerancia, como que la iglesia no está necesaria. Entonces, como que el primer argumento o la primera etapa de penetración es la iglesia no, pero Cristo sí. Y después es Cristo no, pero Dios sí. Para la nueva era, Cristo es no necesariamente el Hijo de Dios, no necesariamente Dios mismo, es un iluminado de su época, como los ha habido muchos iluminados, comparable con Gandhi, Mahoma, etc. Entonces, para la nueva era, Jesús es un iluminado más. Y después, Dios no y yo sí. Es decir, se va despersonalizando la idea de Dios, cambiándole el nombre por el universo, la vida, la abundancia, etc. Entonces, se va saliendo de nuestra fuerte determinación y creencia de que Dios es un Dios personal que nos conoce por nuestro nombre desde antes de nacer y nos ama desde la eternidad. Se va despersonalizando, y esto nos lleva a, a, una, a un monólogo interior en lugar de una vida de oración. Esta invitación al diálogo introspectivo, a esta meditación que va desplazando la salida de mí para encontrarme con un tú que es el mismo Dios, para solamente encerrarme en mí mismo y en mi conexión con el universo. Entonces ya no se trata de buscar una relación personal amorosa con aquel que ha entregado su vida por nosotros. Es algo completamente ajeno a nuestra fe. Y ahora vamos a hablar, ahorita hemos compartido algunas prácticas que no son compatibles con nuestra fe, aunque haya buenas intenciones, pero también puede suceder que hay algunas prácticas que son buenas en sí misma, pero cuando no tenemos la adecuada o recta intención, entonces estas prácticas también pueden llegar a perjudicar nuestro espíritu o relación con Dios. Y aquí hablaremos un poquito del fanatismo religioso, y hablamos primero de la superstición religiosa. Esto es cuando algún signo, un sacramental o algo que utilizamos en nuestro cuerpo, ya sea escapularios, medallas, crucifijos, pulseras de escenario o cualquier tipo de imagen, estos debieran ser signos de una disposición interior y constante de vivir de acuerdo a la fe. O sea, si yo aquí traigo una medalla y una cruz, esto debiera reflejar mi compromiso para vivir en coherencia a mi fe y no utilizarlo como, gracias a que uso esto, voy a recibir la protección de Dios o un favor. Entonces, cuando hacemos todo esto y hacemos el uso de este tipo de elementos, hay que recordar que le estamos diciendo al mundo que buscamos vivir honrando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y bueno, debe ser también una compañía de una intercesión y una gracia, que es concedida por medio de la oración, no meramente por el objeto que estamos utilizando, ¿no?
Un ejemplo sería pensar que el escapulario nos va a guardar de los peligros, o que gracias a eso, por solo usarlo, voy a obtener la salvación, ¿no? Y se trata también de saber que Dios es aquel, el único, que hace los milagros gracias a la intercesión. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la devoción a los santos. Pero todas estas peticiones y todo el uso de estos objetos que a veces usamos como cierta herramienta debe ser el complemento de nuestra oración y no ese peldaño sobre el cual tratamos de pisar para obtener algo de Dios. Cuando hablamos de la devoción a los santos, también es muy popular encontrar, más allá de tener una estatua de algún santo, pues esta manipulación de poner al San Antonio de cabeza, de colgarle listones a una imagen de San Charbel, en donde vamos como añadiendo ciertos ritos que nos van como dando la certeza de alguna forma que por hacer el rito o esas cosas añadidas es lo que me va a causar el favor. Es como decir, si no volteo al San Antonio, no me va a escuchar. Ese sería un ejemplo. Y vale la pena solamente mencionar, ya para ir terminando este momentito, ¿por qué le pedimos a los santos y no directamente a Dios? Los santos se caracterizaron por vivir sus virtudes de manera heroica, por una fidelidad plena a Cristo y a la Iglesia, por sus obras de caridad, por su perseverancia en la misión. Ellos ya están gozando de la presencia de Dios y tienen una posición, por así decirlo, más privilegiada que la nuestra. Tal vez trataron con mayor cercanía a Dios en sus vidas, con mayor devoción, con mayor caridad. Entonces no es lo mismo que yo le pida algo a Dios, que se lo pida un santo, y que mejor que María, su madre. Entonces hay que buscar no solamente que nuestra disposición interior sea la adecuada, sino que no creamos en un Dios bombero, en donde solamente le hablamos cuando tenemos un incendio, cuando nos estamos quemando, estamos ardiendo en algún problema. Como vamos ya justos de tiempo, voy a solamente mencionar otras prácticas que, al no haber una rectitud de intención, pudiera llevarnos a que enfríe o no se perfeccione nuestra relación con Dios, que es la meta de toda vida cristiana. Cuando esto lo tengo de referencia en un libro que el buen compañero Luis González me recomendó una vez. Aquí está, ahí se ve, Combate Espiritual. Dice que debemos cuidar de que estas oraciones, novenas, rosarios, todo esto que es un medio muy bueno de oración, no se convierta solamente en una recitación y que se vaya enfriando el espíritu solamente por querer cumplir un cierto número de oraciones, un cierto número de escritos, que creemos que por el mismo hecho de recitarlas, pues también nos va a dar un favor de Dios. Y bueno, ya para cerrar, probablemente puedan quedar todavía algunas preguntas al respecto, pero yo quisiera invitarlos a que nos hagamos la pregunta correcta. No se trata de decir qué tan cerca podemos acercarnos a un precipicio sin caernos en él. No se trata de, a ver, ¿puedo hacer esto? ¿No es pecado? Ok, lo puedo hacer. Casi es pecado, pero no lo es. Bueno, entonces sí puedo hacerlo. Voy a hacer esto, Dios no se enojará. Esto es lo mismo que decirle a Dios, Señor, dime qué es lo menos que puedo hacer para amarte. ¿Qué es lo menos que puedo hacer para agradarte? ¿Hasta dónde puedo llegar, Señor, sin ofenderte? La pregunta es opuesta. Y si quieren quedarse con una sola idea de esta reflexión, yo quisiera invitarlos a que nos hagamos más bien las siguientes preguntas. Dime, Señor, ¿qué puedo hacer para amarte más y mejor? ¿Cómo puedo adorarte y alabarte con mayor dignidad y honor? Inspírame con tu Espíritu Santo para que busque maneras de agradarte más, lo que pueda hacer con mi pequeñez. Vale la pena decir que Dios busca desposarse con nosotros,
Así como el hombre y la mujer en un abrazo conyugal forman una sola carne, y es una imagen visible de la Trinidad, que es ese dinamismo de Dios dándose y recibiéndose plenamente en sí, como un arrebato que nos sumerge en un fuego de amor. Él busca hacerse uno con nosotros, incluso una sola carne por medio de la Eucaristía. Dios se hace nada, se hace como uno de nosotros para decirnos que nos ama y se hace alimento. Son estas locuras de amor de Dios. Y es por eso que por justicia debemos buscar amarlo más y mejor. No solo porque es Dios, porque es majestuoso y todopoderoso, sino porque ya nos ha desbordado su amor. Sigamos en esta batalla, sigamos peregrinando hacia esta tierra prometida y como la cita que compartimos anteriormente, permanezcamos firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor.